Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega aquí en Perlas Cristianas. Y hoy pues queremos traer a colación, pues bueno, estamos viviendo tiempos especiales. Vamos a dejarlo ahí, tiempos especiales. Los que ya tenemos canas, como se puede ver, pues hemos podido comprobar a lo largo de los últimos 30 años que la evolución dentro de nuestra fe pues ha sido más bien, como dirían los ingleses, climb down, ¿no? Que es escalar hacia abajo. O sea, es decir, que haces un esfuerzo por seguir hacia abajo. Y bueno, pues ayer, revisando un poco pues, las noticias, pudimos acceder a una charla que dio el prelado del Opus Dei en Argentina. Y bueno, pues ofreció perdón, en Chile. Y ofreció pues una entrevista al periódico El Mercurio y les vamos a poner ese trozo resumido de la entrevista donde el prelado del Opus Dei pues intenta presentar la situación que vivimos hoy y que no se diferencia mucho a la situación que se haya podido vivir en otros tiempos dentro de la Iglesia. Pero con eso, después de ello, presentaremos también unas lecturas del libro de los Macabeos. Ya saben que el libro de los Macabeos hay dos, libro 1 y libro 2, y es un libro curioso porque los protestantes no lo tienen. ¿De acuerdo? Es uno de los libros que, tras la reforma de Lutero, decidieron que esos dos libros no estuvieran. Son dos libros preciosos porque el primero, eh, bueno, pues es todo una gesta épica y que relata cómo, pues, el pueblo de Israel se ve inculturizado en la cultura griega, en la cultura helénica. Eso es el libro de los Macabeos. La primera parte es una obra épica, podría ser perfectamente una novela. Y la segunda parte les vamos a traer ciertos aspectos, ciertos versículos que nos pueden recordar y ayudar a entender que lo que hoy pasa ya pasó. Pero eso no justifica que pase ahora. ¿Por qué? Porque en el tiempo cristiano no vivimos de una forma cíclica, sino que vivimos de una forma lineal. Con lo cual, que nadie crea que lo que pasó en el Antiguo Testamento ahora pasa porque es normal que pase. Esa sería un poco la forma de pensar de Coelet, ¿no? Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol y todo es vaciedad de vaciedades. Pero esa situación la rompe Cristo y nos recuerda a Cristo que al final de los tiempos llegará, que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa es la gran diferencia a lo que Coelet nos presentaba. Coelet, un gran libro sapiencial que nos hace reflexionar de las miserias que a veces estamos enganchados humanamente y que no valen para mucho. Con lo cual, les vamos a intentar presentar unos versículos que son, entendemos, muy adecuados para el momento que vivimos. Pero piensen que no es cíclico el tiempo y que, aunque eso sucedió, no tiene por qué ser válido que suceda ahora. Pero lo que sí es cierto es que el ser humano siempre estamos tropezando en lo mismo. Y conforme esta sociedad pues va abandonando toda su catolicidad, en esa medida pues se puede encontrar cuestiones parecidas a los que vivieron el pueblo judío en esa inculturación helénica que sufrieron. Pero vamos con ello. Primero, con las palabras, el resumen de la entrevista al prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz, y después con el libro de los Macabeos. Así que disfrútenlo, que yo creo que les va a merecer la pena. Chao. Durante su reciente viaje por América Latina, el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Cáriz, concedió una entrevista al diario chileno El Mercurio, en la que habló de diversos temas, como el papel de la mujer, la reforma ordenada por el Papa Francisco y una respuesta a quienes consideran al Opus Dei
conservador, poderoso y hermético. Cada uno puede tener sus propias opiniones y razones para evaluar la realidad. Si algunas personas lo perciben así, será porque hay algo objetivo y diagonal o subjetivo que puede causar esa impresión, dijo el tercer sucesor de San José María Escrivá al frente del Opus Dei. Dar a conocer la obra, Opus Dei, es, en parte, la tarea de cada miembro, vivir de manera auténtica la propia vocación. Es algo grande y maravilloso, aunque entiendo que se requiere una perspectiva de fe para entenderlo en profundidad, agregó el prelado. Sin embargo, creo que, a nivel humano, quien conozca de cerca el Opus Dei podrá percibir a personas normales, con virtudes y defectos. Me gustaría que se nos conozca como personas alegres, sencillas y serenas, pacíficas, con las que es fácil hacer amigos, personas con una mentalidad abierta y comprensiva, continuó. Opus Dei Prelitris Paans Totosehu. Consider Group, Conservative, Powerful and Secretive. A continuación, Monzo Caris expresó su deseo de que se reconozca la variedad de los fieles del Opus Dei, y no solo los pocos que adquieren una cierta relevancia pública. De esta manera, se vería que cada uno de ellos lucha por vivir la fe al máximo, al mismo tiempo que vive con sus propios defectos y trata de poner sus talentos al servicio de su familia, de sus amigos y de la sociedad. El prelado también ha subrayado que la principal aportación del Opus Dei es acompañar a los laicos, el 98% de sus miembros, para que puedan ser protagonistas de la misión evangelizadora de la Iglesia en medio del mundo, uno a uno. El carisma del Opus Dei y la reforma del Papa Francisco. Tras señalar que el carisma del Opus Dei tiene como objetivo buscar a Dios y encontrarlo, en la vida ordinaria, en el trabajo, en la familia, en la calle, Monzo Caris recordó que San José María, el fundador del apostolado, decía que las formas de hacer y de decir las cosas cambian, pero la esencia, el espíritu, permanece. Saber cambiar, en este sentido, es necesario para ser fiel a una misión, pero todo cambio hay que modelarlo desde lo esencial, desde ese núcleo que no podemos modificar, porque, como todo carisma, es un don de Dios, enfatizó. En julio de 2022, el Papa Francisco ordenó una reforma del Opus Dei, a través del motu proprio Ad Carisma Tuendum, para proteger el carisma, con la reforma de los estatutos del apostolado, trabajo que se realiza en coordinación con el Dicasterio para el Clero en el Vaticano, en un clima de diálogo y confianza, como señaló el prelado en junio. Las vocaciones en el Opus Dei. En la entrevista, el Mercurio preguntó a Monseñor Ocaris si un joven de 16 años es libre de decidir su vocación, a lo que el prelado respondió: la libertad es un requisito esencial para cualquier vocación. La incorporación al Opus Dei solo es posible a los 18 años, cuando se es mayor de edad. Si alguien cree que tiene vocación, puede iniciar un proceso de discernimiento previo, pero sabiendo que aún no es miembro del Opus Dei y siempre con el permiso expreso de sus padres, continuó el prelado. Desde el momento en que uno solicita la admisión en la obra hasta su incorporación definitiva, hay una serie de etapas formativas, que duran por lo menos 6 o 7 años. Cada año, explicó Monzo Caris, la persona debe expresar su deseo de continuar. No es un proceso automático, sino que requiere un discernimiento personal y una libertad de una manera muy profunda. Al ser consultado sobre la disminución de las vocaciones en Chile, el prelado comentó que, en los países más secularizados compartimos las mismas dificultades que el resto de la Iglesia. En los lugares donde la Iglesia está creciendo, prosiguió Monzo Caris, también está creciendo el Opus Dei. En concreto, aumenta el número de laicos y laicas que, inspirados por San José María, desean buscar la santidad y están abiertos a tener una familia. A continuación, el prelado lamentó la disminución de personas que abrazan el celibato, un don de Dios que quizás hoy es menos comprendido, a pesar de ser tan enriquecedor para la Iglesia. En cuanto a la forma en que el apostolado trata los casos de abusos, Monzo Caris destacó que, desde 2003 existe un protocolo en el Opus Dei para la protección de menores y personas vulnerables, que formaliza las medidas prudentes que se han venido aplicando en la obra desde hace décadas e incorpora las normas más recientes de la Iglesia. Además,
Se está trabajando para crear canales especiales de sanación y resolución para dar cabida a las personas que quieren ser escuchadas. Las mujeres en el Opus Dei. Hablando del papel de la mujer en la Iglesia, y en el Opus Dei en concreto, Monseñor Caris subrayó que, en las últimas décadas, las mujeres han ido ampliando su espacio en la vida pública, enriqueciéndola con su insustituible contribución. En la Iglesia, su papel ha crecido a todos los niveles, incluso con nombramientos para puestos de responsabilidad dentro de la Curia Vaticana, por ejemplo. En el Opus Dei, las mujeres han estado en la administración desde el principio, junto a San José María y sus sucesores, y son autónomas respecto a los hombres en la dirección de sus apostolados. A medida que crece la presencia femenina en la administración de empresas o instituciones, más mujeres en el Opus Dei, al igual que sus contemporáneas, están asumiendo puestos de responsabilidad, y es maravilloso ver el alcance que puede proporcionar su servicio, observó el prelado. De la carta a los judíos de Egipto, invitándoles a celebrar la fiesta, del libro segundo de los Macabeos. Que escuche vuestras súplicas, se reconcilie con vosotros y no os abandone en tiempo de desgracia. Esto es lo que ahora estamos pidiendo por vosotros. Hemos ofrecido un sacrificio y flor de harina, hemos encendido las lámparas y presentado los panes. También ahora os escribimos para que celebréis la fiesta de las tiendas en el mes Casleu. Señor Dios, creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tu Rey único y bueno, tú, el único generoso, el único justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste. Acepta el sacrificio por todo su pueblo, Israel. Guarda tu heredad y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos, da libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los gentiles que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que te tiranizan y ultrajan con arrogancia. Planta tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Y en el capítulo 2, aquí en el segundo libro de los Macabeos, Jeremías mandó a los deportados recoger fuego, como queda dicho, y que el profeta, después de darles la ley, les ordenó que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata, revestidos de gala. Entre otros consejos, les exhortaba a no alejar de su corazón la ley. Se decía también en el escrito como el profeta, avisado por un oráculo, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Jeremías llegó, encontró una estancia en forma de cueva, metió allí la tienda, el arca y el altar de incienso y lo tapó. Jeremías lo supo, le respondió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios reúna a la comunidad del pueblo y se vuelva propicio. Entonces el Señor mostrará todo esto y se verá la gloria del Señor y la nube, como parecía en tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó que en el lugar fuera solamente consagrado. A punto ya de celebrar la fiesta de la purificación, os escribimos para que tengáis a bien celebrar estos días. El Dios que ha salvado a todo su pueblo y que a todos ha devuelto la heredad, el reino, el sacerdocio y el santuario. Como había prometido por la ley, el mismo Dios así, esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá en un lugar santo, desde todas las regiones bajo el cielo, pues nos ha librado de grandes males y ha purificado el lugar. Corrupción moral de los sumos sacerdotes. Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, quien tenía más de impío que de sumo sacerdote, que los sacerdotes ya no sentían interés por el servicio al altar, sino que menospreciaban el santuario, descuidando los sacrificios.
En cuanto se convocaba el campeonato de disco, se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley. Sin apreciar en nada la honra patria, tenían por mejores las glorias helénicas. Por esto mismo, una comprometida situación los puso en aprieto y tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban y a quienes querían parecerse en todo. Porque no queda impune quien viole las leyes divinas, así lo mostrará el tiempo sucesivo. Inauguración de los cultos paganos, capítulo 6. Poco tiempo después el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos que abandonaran las leyes de sus padres, ya que no se comportaran según las leyes divinas. También debía profanar el santuario de Jerusalén y dedicarlo a Zeus olímpico y el de Garizim a Zeus hospitalario, siguiendo la práctica de los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era penoso e insoportable, incluso para la masa de la población. Los gentiles llenaron el templo de actos de libertinaje y orgías, se divertían con meretrices y hacían con mujeres en los atrios sagrados, llegando a introducir en ellos objetos prohibidos. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado ni guardar las fiestas tradicionales, ni siquiera confesar que uno era judío. Antes bien, eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial. Por instigación de los habitantes de Ptolemaida, salió un decreto para las vecinas ciudades griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos, y a que los hicieran participar en los banquetes sacrificiales, con orden de degollar a los que no adoptaran la costumbre griega. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados al pecho y las precipitaron desde la muralla. Otros, que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar escondidas el sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados juntos, sin que quisiera hacer nada en su defensa, ni el rey ni el pueblo. Pues en el caso de las otras naciones, el soberano difiere pacientemente el castigo hasta que lleguen a colmar la medida de sus pecados. Pero en nuestro caso, decidió que no fuera así, para no castigarlos al final, cuando lleguen al colmo nuestros pecados. Martirio de Eleazar. Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio. Le ofrecieron a Eleazar librarse del martirio, pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley, santa para Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: enviadme al sepulcro. No es digno de mi edad ese engaño. ¿Van a creer los jóvenes de Eleazar a los 90 años que ha apostado por un Dios diferente, por un poco de vida que me le queda? ¿Se van a extraviar con mi mal ejemplo? Eso sería marchar e infamar en mi vejez.